Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Ecos del Emprendimiento. El día de hoy contamos con una gran invitada, con ni más ni menos con Xochitl Quetzal. Ella es fundadora de Oyin Maussan y vamos a empezar el día de hoy. Xochitl, cuéntanos, ¿quién es Xochitl? Bueno, Xochitl es una mujer, una mamá, una mujer cristiana, que pues va viajando sus pensamientos y tiene muchas inquietudes acerca de muchas cosas. Profesionalmente, pues mi formación fue de contador y bueno, tomé la decisión de ser contador en ese entonces, quizá por cuestiones muy utilitarias, porque siempre sacaba 10. Pero con el paso del tiempo caí en depresión y me di cuenta que no era algo que me apasionaba. Si bien me era como fácil, pero no era mi pasión. Entonces ahí pues decidí ingresar otra vez a la universidad y buscando estas respuestas me metí a la Facultad de Filosofía. Ahí tuve contacto con todo este tema humanístico que me fascinó. Me encantó la parte de la ética, la parte también de la espiritualidad, leyendo a los medievales, y también esta parte del cuestionamiento fundamental, uno de los cuestionamientos fundamentales de la filosofía, que es la muerte. Entonces, pues me fascinaron todos esos temas y terminé. Posteriormente, yo estaba en busca de cuál era mi propósito aquí en la vida, todavía no lo veía muy claro y es duro también ser ya un adulto y no tener muy bien delimitado cuál es tu propósito, pero poco a poco la vida me va llevando a la tanatología, en donde pues obviamente mezclé estas partes fundamentales de la filosofía, sacándolo de la academia para llevarlo a la vida práctica. O sea, terminaste la carrera de contabilidad y luego te metiste en la carrera de filosofía y letras, pero sí ejerciste la carrera de contabilidad. Sí, sí, le ejercí 6 años. Y no te gustó. No, me deprimí. O sea, es una gran, bueno, ese es como el primer mensaje, ¿no? Si la depresión llega a tu vida, si la tristeza llega a tu vida, es un gran, la tristeza tiene un gran mensaje, que es, ¿qué estoy haciendo aquí y por qué lo estoy haciendo? Porque si tu cuerpo y tus pensamientos están respondiendo de una manera triste, oscura, es porque hay algo que no le está viniendo bien a tu vida y hay que retomarlo y poner atención a esa necesidad que nos está diciendo nuestro cuerpo. Fíjate que eso es algo súper importante porque en el transcurso de este emprendimiento que todos tenemos y que las ansias de crecer y de todo, a veces como que entramos en esa catarsis o en esa crisis donde no sabemos qué, ¿no? O sea, para dónde, si estamos bien, o estamos como en piloto automático, ¿no? Entonces, esa parte que tú mencionas de ponle atención a tus sentimientos en donde quiera que estés, es súper importante y en esta parte del emprendimiento a veces nosotros nos olvidamos de esa parte de nuestros sentimientos por el luchar por el objetivo que tenemos y cuando te volteas a ver a ti mismo te das cuenta que pues estás solo y triste y que igual y no es el lugar donde quieras estar, ¿no? Y yo te admiro el gran valor que tuviste para decir, pues no me gusta la contabilidad, ya muchas veces dicen, es que ya estoy aquí, ya aquí me quedo, ¿no? Y dijiste, no, voy a aprender otra carrera en lo que realmente me gusta y pues parece que es lo que te apasiona en este momento, ¿no? O sea, cuéntame, ¿cómo has pasado esa nueva etapa de ser, en la parte de contabilidad estabas de Godín o en qué parte estabas de Sí, oficinista? sí, 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 estaba en un despacho, entonces veía varias empresas. Y ya después te pasaste a la parte de filosofía y letras. Y ahí, ¿cómo empezaste a trabajar? En qué? Muchos papás vemos y decimos, no, esa carrera, hijo, te vas a morir de hambre. O sea, no la estudies, ¿no? Pero, pues cuéntanos un poquito cómo es ese ámbito laboral para esa carrera. Así es, creo que tenemos que tener el oído bien puesto desde que somos niños. Yo recuerdo, iba en la secundaria y estábamos desayunando, yo tengo un hermano mayor y la plática era como a qué se iba a dedicar mi hermano. Entonces yo dije, yo quiero ser escritora, porque tenía un excelente maestro de español. Bueno, desde ahí pues ya me llamaba como un poco, yo creo, la humanidad, o sea, esta parte de las ciencias humanas en la universidad. Obviamente como niño no sabes ni que existe una carrera, ni que existe una área,
Y muchas veces los papás tampoco lo saben porque llegaron a ser profesionistas de una manera, de una casa con muy pocos recursos y tampoco tienen como la habilidad de guiar. Mi padre fue educado por un militar y la respuesta de mi papá fue, estudia algo de verdad. A mis 13, 14 años, bueno, pues sí fue algo como, no sé, lo tomé como algo equivocado y como, más bien no como algo equivocado, sino quizá eso de ser escritor no existe, ¿no? Y ahí pasó. Posteriormente, ya siendo mayor, también piensas y dices, bueno, si los papás llegaron profesionalmente a un nivel con tanto esfuerzo, que quizá no tuvieron la oportunidad de tener una carrera y querían tener una carrera, y luego que tu hijo te salga con una carrera, pues como de a mentiritas, pues yo creo que es difícil de comprenderlo con los padres. Y así lo entiendo. Ahí quedó. Entonces, bueno, pues ya pues en mi vida escolar, la verdad, fui una niña promedio. No me costaba trabajo el estudio, pero tampoco era como la de super dieces. Y dije, bueno, contabilidad es súper fácil. Y voy a hacer eso. Y yo pensaba que ser contador era ser estudiante de contaduría, ¿no? Otro gran error. Sí, claro. Y que hoy, por ejemplo, sí trato de tener esa atención con mi hija, ¿no? Cualquier cosa que me dice mi hija, oh, quiero ser veterinario, quiero ser diseñador, quiero ser... Luego yo me pongo a investigar y a decir, bueno, si quisieras eso, vamos a que hagas como unas prácticas sin que te paguen para ver si lo que tú piensas que es. Porque cuando tenemos que elegir una carrera, nos hacemos una caricatura de la carrera. Entonces, bueno, pues ya llegué yo a contaduría, me metí a filosofía precisamente por esta respuesta que yo necesitaba, porque para mí sí era muy duro no saber a qué vine aquí a este mundo y dónde más, sí, dónde se hacen las preguntas, ¿no? Más elevadas y más chiquititas. Y a veces las más, que pareciera que no tienen importancia, pero sí tienen una resonancia muy profunda. Y no fue un cambio, no fue que yo salí de la facultad y wow, voy a estudiar tanatología. Me tardé en todavía buscar este posicionamiento. Y la vida, pues obviamente tenemos pues este oleaje, ¿no? De días malos, días buenos. Lamentablemente pierdo a mi papá, muere mi papá de esclerosis lateral amiotrófica. Muere muy rápido, muy repentinamente en 2 meses. Y posteriormente, 5 años después, pierdo a mi mamá de un infarto. Y bueno, fue un momento que cambió mi vida para siempre, porque también el modo en que la encontré, pues fue ya muerta en su casa. Abrí la puerta y ella había fallecido. Y fue un momento, pues obviamente muy duro para mí. Y también, bueno, tengo yo una socia en el espacio. Ella afortunadamente aún conserva a sus padres y a su familia, gracias a Dios. Ella pasó por un divorcio muy, muy, muy fuerte. Y bueno, entre amigas, pues nos recomendábamos libros. Yo ya traía un bagaje, si bien no de psicología, pero sí hay mucho, digo, la psicología apenas es una ciencia que está en el siglo XX. Entonces yo traía todo el bagaje de la antigüedad, ¿no? De la ética de la antigüedad y de las cuestiones también emocionales. Y le recomendaba libros y platicábamos. Y es una realidad que cuando nosotros tenemos una pérdida, pasamos por un divorcio, tenemos una pérdida de quizá un familiar que transitó por una enfermedad dura, no existe, no tenemos la economía suficiente para pedir ayuda profesionalmente, no nos alcanza. No, de por sí estamos como en una situación donde no nos alcanza la vida, no nos alcanza el pensamiento, no nos alcanza el dinero. Y pues intuitivamente nos fuimos ayudando una a otra. ¿Y ella dónde la conociste? Ella la conocí en la preparatoria. Y pues. ambas elegimos contabilidad. Y ambas se cambiaron. Y ambas nos cambiamos. Sí. Ok, perfecto. Sí. Entonces tú empezaste con ella el emprendimiento.
Sí, por esta situación. por esta situación. Y cuéntame, ¿cuál era su objetivo al inicio? O sea, porque uno cuando empieza el emprendimiento lo ve como que, wow, ¿no? O sea, abro las puertas y ya voy a tener todos mis pacientes aquí formados, ¿no? Cuéntame cómo fue Sí. esa experiencia al inicio de tu emprendimiento con ella. Ha sido un camino largo y no llegamos tampoco directamente. Yo recuerdo, bueno, yo me independicé muy jovencita, a los 17 años, entonces yo pagaba una renta. Y mi peor temor, todavía vivían mis padres, mi peor temor era que no me corran, porque ¿qué voy a hacer? Mi renta, aunque era pues soltera, no tenía hijos, no tenía compromiso, pero pues ya tenía ese compromiso de la renta. Y era, bueno, era mi mayor miedo y trataba de echarle muchas ganas al trabajo, aunque no me gustara, ser muy responsable, aunque no me gustara. Y finalmente me fui hundiendo en la depresión y paradójicamente quien terminó renunciando fui yo, con nada. Me fui con nada y vendí tamales. Ok. Vendí tamales, mi papá es de Veracruz y son el estilo que yo Son sé preparar. riquísimos, son riquísimos. Entonces, me puse, yo ya estaba los primeros semestres en filosofía y con una amiguita de ahí de la facultad, pues nos pusimos, le llamábamos la carreta cósmica. Teníamos una carretita y ahí teníamos nuestra ollita y nuestro nafre y nos íbamos a una esquina fuera de una lechería a vender. Había días buenos, días malos, Claro. pero jóvenes, la verdad fue muy divertido. Hoy lo recuerdo con mucho, mucho cariño y mucha alegría. Y era como pues también sobrevivir. Creo que el gran reto del emprendedor es de que la rueda de la vida no para y tenemos que cumplir con ciertas responsabilidades, ciertas necesidades y que nosotros estamos a prueba y error con nuestro emprendimiento. Entonces tenemos que hacernos de mil manos y de miles de creatividades para poder transitar y que nos vaya permitiendo pues que ya en un momento dado pues en nuestro emprendimiento nos dé para nuestras necesidades básicas. Sí. Y así empezaste la parte del emprendimiento. Pero, por ejemplo, ¿y cómo ahorita, bueno, tienes una gran experiencia en la parte de tanatología, y ahorita me comentas que estás asociada con tu amiga, Sí. pero ¿cómo empezaron ahí? ¿Cómo fue el hambre de ustedes por ejemplo, tú dijiste, igual me pongo a escribir un libro? ¿Por qué no te pusiste a escribir un libro y dijiste, voy a estudiar esta parte de psicología y tanatología? Porque creemos que cuando algo nos hace falta en este mundo, nosotros tenemos que ser ese algo que nos hizo falta. Si el mundo, en mi caso, no tuve la oportunidad de pedir ayuda por cuestiones económicas, yo quiero ser esa parte en donde pueda ofrecer terapias a un costo muy accesible. Ese siempre ha sido mi propósito mayor, que sí esté al alcance de todos. Y que incluso cuando a veces me llegan familias afectadas, porque no solo es que quien transita el duelo es una persona y es individual, vienen familias completas, entonces ahí tratamos de gestionarlo y ver de qué manera mi proyecto pueda subsistir, porque también hay demandas, pero también tengan la atención todas las personas que lo necesiten. O sea, también hay un propósito noble y caritativo en este sueño. En este sueño. Y, por ejemplo, algo que te ha marcado durante tu emprendimiento, de esta parte que llevas. Sí, yo nunca voy a olvidar el primer acompañamiento que tuve con una persona ya en etapa terminal, pues obviamente era la primera persona y me moría de miedo. Y yo quería y buscaba en los libros y buscaba en internet las palabras más sabias del mundo, le preguntaba a Dios qué le puedo decir, porque parece, cuando tú ya estás en esa etapa y estás acompañando, ya no hay máscaras, ya no hay ropa, ya no hay caretas, es el desnudo totalmente. Y pues me llegó la idea, yo como soy cristiana a veces pienso que Dios me aconseja de repente y me vino la idea de, bueno, ¿a ti qué te gustaría escuchar si tú estuvieras en esos momentos? Y con miedo, no debo decir que se me quitó el miedo, y con miedo, bueno, pues por lo menos tuve ese accionar desde la honestidad, desde el corazón y no buscando tanto la intelectualidad. Porque ya la intelectualidad ya no va, ¿no? El lujo ya no va, la ropa ya no va, las caretas ya no van, el tú puedes ya no va.
sino va el sentir, el corazón, el verdadero acompañamiento, que es de corazón a corazón. Esa fue tu primer terapia, fue la que te marcó, me imagino que de aquí. La que me marcó muchísimo, obviamente, por la situación que pasa la persona y que, bueno, tú no te puedes equivocar, no puedes decir algo que le vaya a lastimar, porque tu primer propósito cuando eres tanatólogo es eso, ¿no? No vas a lastimar más a la persona, más de lo que su corazón esté bien. Tenemos que ser muy prudentes. Eso está así, como que sí es, yo creo que la parte de la tecnología es como algo muy, muy real, como que algo muy honesto, porque es algo un poco delicado, ¿no? O sea, la gente, como tú dices, se va contigo y se desnuda en todos tus sentimientos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo logras ese equilibrio cuando vienen este tipo de situaciones, cuando tienes en tu casa con tu hija? ¿Cómo logras ese equilibrio? Porque es complicado. O sea, si uno que está en la calle y así no ve ese tipo de emociones, o sea, a veces las emociones de los demás te afectan, ¿tú cómo haces ese equilibrio? ¿Cómo logras esa parte ahí en tu casa, por ejemplo? Algunas líneas de la psicología no permiten que haya una empatía con el paciente. Hablo de paciente porque hablo de psicología. En tanatología no hay pacientes. Bueno, de hecho, en Olin y Mansai no hay ni siquiera dolientes. Nosotros decimos que no es un duelo, son duelos. No son dolientes, son personas. Y no son casos, son historias. Entonces es un enfoque totalmente diferente a la psicología. Y yo sí logro vincularme emocionalmente con cada uno de ellos. Y esa es la efectividad de un acompañamiento. No puede haber un acompañamiento no estando. Entonces sí logro vincularme y obviamente esa primera pérdida fue muy triste, pero también me ayudó mucho a quitarme de muchos miedos a enfrentar y ser más natural. Ahora con otros casos que he tenido de acompañamiento en etapa terminal. Ha sido de mucha enseñanza porque obviamente pones más atención a la importancia de la vida. Cuando tú hablas con una persona en etapa terminal, no dice, a ver, quiero ver mi camioneta que me acabo de comprar, ¿no? A ver, tráeme todos mis títulos. No, quieren ver a su familia, quieren ver con quien tienen un vínculo. Entonces, creo que la tanatología lo que me ha enseñado es eso, es cuidar los vínculos y vivirlos así día a día. Y también el emprendimiento es un vínculo. Entonces, cuando tú tienes ese vínculo y esa relación con tu emprendimiento, y a veces estás tan obsesionado en llegar a una meta y de repente empiezas a ser gris tú, es que hay que revisar el vínculo que tienes con tu emprendimiento. Y muchas veces, cuando dicen, oye, ¿cómo le hago para que mi mamá acepte a mi novio? Pues ve tú cómo brillas o no brillas al lado de tu novio. No es que el novio tenga que decir o hacer para que tu mamá lo acepte, ¿no? A veces también en nuestra vida es así, ¿cómo hago para que la vida acepte mi emprendimiento? Bueno, pues cuida mucho tu brillo y cuida mucho la relación que tienes con tu emprendimiento. Porque nos ha tocado aquí platicar con algunas personas y muchos nos ha tocado pues perder, ¿no? Algunos negocios, algunas inversiones, algún emprendimiento, ¿no? Porque así es la vida, ¿no? Y así es la parte del emprendimiento. Pero muchas veces no lo vemos como una pérdida de eso, ¿no? Lo dejamos como abierto, así de, sí. Y yo te lo platico porque yo sí he tenido algunas experiencias como complicadas y pues que sí he tenido que hacer algunas cosas. Y sí te duele, o sea, sí te duele, pero no le ponemos esa atención, como tú dices, ¿no? O sea, la datología no nada más es en algunas pérdidas emocionales, personas, está como en todo, ¿no? En nuestro emprendimiento, en nuestra situación económica también, porque a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Entonces, ¿tú qué consejo le darías a una persona que tiene ese tipo de situaciones y que a veces no lo tomamos tan importante, ¿no? Uh-huh. Creo que por eso las personas que transitamos por una pérdida se llaman duelistas, porque hay un enfrentamiento entre lo que uno quiere o desearía con la realidad. Yo desearía que mi hijo hubiera sobrevivido de una enfermedad y le rogué a Dios muchísimo
pero la realidad es otra. Y a veces también nosotros como emprendedores rogamos mucho, lloramos mucho, nos desvelamos mucho, porque nuestro emprendimiento, ese otro hijito, también sobreviva. Y a veces la realidad es otra. O a veces está en etapa, no en etapa terminal, en terapia intensiva, ¿no? Y entonces tenemos que hacer ese enfrentamiento y las palabras, las preguntas clave para afrontar una pérdida es el por qué y el para qué. Y a veces es más importante las preguntas que las respuestas. Muchos tanatólogos consideran que el doliente no tiene que decir, no tiene que preguntar por qué, que debe de ir directamente al para qué, para que precisamente te lleguen los propósitos y las resignificaciones. Pero nosotros en Olin y Mausai sí defendemos el derecho del doliente del por qué. Y lo vuelvo a repetir, a veces la pregunta es más importante que la respuesta. Y si empiezas a buscar esas respuestas del por qué, es lo que te va a hacer transitar en el duelo, tomar a tiempo tu duelo. Entonces, asimismo, cuando nosotros tenemos un no en nuestro emprendimiento, cuando se nos cierra una puerta, hay que preguntarnos por qué. ¿Por qué se nos cerró? Vamos a obtener respuestas no inmediatas, pero sí les invito mucho a la reflexión, a la autocrítica, con compasión, obviamente, y ya una vez teniendo poquitas respuestas en el por qué, vamos a pasar al para qué. Y entonces vamos a encontrar, pues a veces, errores humanos que tenemos. Digo, finalmente, yo como les digo a mis dolientes, oye, no tienes que sacar 10 en tanatología, no tienes que sacar 10 en duelo, porque ¿qué crees? Que nada más tuviste una mamá. Y es la primera vez que pierdes a tu mamá. O sea, no se ensaya para esto. Igualmente, creo que para el emprendimiento no se ensaya. Se va ensayando poco a poco, se va siendo emprendedor día a día. Entonces, pues también, por eso hablo de la compasión, ¿no? De que si nos equivocamos, bueno, nos equivocamos, ¿por qué nos equivocamos y para qué nos equivocamos? Y de ahí podemos irnos refinando en nuestras decisiones. Que yo creo que esas dos preguntas efectivamente no las hacemos. O sea, a veces, te reitero, estamos en el día a día, estamos luchando con nuestro propio ego, con nuestros propios objetivos, que decimos, bueno, ya salió mal, el que sigue, ¿no? Entonces se nos vuelve a repetir y se nos vuelve a repetir y cuántas veces no volvemos a caer en el mismo patrón, ¿no? Porque no nos tomamos ese tiempo de por qué me pasó, qué aprendí de esto y para qué, ¿no? O sea, la verdad es que es bien importante y yo creo que estas son unas preguntas que igual y no nos los tenemos que hacer durante ya que esté agonizando nuestro negocio, ¿no? Sino durante el proceso para que no lleguemos a esa parte, ¿no? Y la verdad a mí me parece súper interesante toda esta parte que me estás diciendo, pero por ejemplo ahorita puede ser que una persona esté perdiendo su negocio, ¿no? O sea, hay veces que tomas decisiones equivocadas, ¿no? En base a eso, o sea, ¿cuántas personas no Sí. han tomado una decisión equivocada por la falla de un negocio, ¿no? Porque pues es parte, como tú dices, cubre nuestras necesidades, ¿no? Nuestra economía, nuestra escuela, nuestro alimento. ¿Tú cómo serían como esos datos de alarma para que nosotros pongamos esa atención o nuestros familiares también nos sientan apoyados para esa parte? De que veamos a una persona así, porque el emprendimiento no es fácil, o sea, es muy complicado y a veces que nos deprimimos, pero no lo expresamos. Creo que es muy importante visibilizar el esfuerzo de cada uno. Cuando empiezan ahora que se viene Navidad, en la cena de Navidad, oye Maribel, ¿cómo va tu óptica? Ya deja eso, nada más estás perdiendo el tiempo. Y no tienen idea todo el trabajo, toda la ilusión, todo el corazón, todo el tiempo que a veces nosotros sacrificamos de familia por ese sueño. A veces vemos las cosas muy superficialmente y con ese mismo cuidado con el que un familiar te diría, oye, estoy embarazada, por ejemplo, creo que no le digamos, oye, pues no, mira, si tienes un embarazo complicado, ya déjalo, te estás arriesgando. Así como cualquier contexto humano, es igual también un emprendimiento y se debe de tratar con el mismo cuidado. Si, oye, fíjate que tengo este mal, me acaban de diagnosticar diabetes. Ay, pues ya ves, pues es que te la pasas tomando Coca-Cola,
pues hay que, a veces dicen, la palabra es muy, muy fuerte, la palabra puede enfermar, pero también puede sanar. Y yo estoy de este lado, ¿no? De la palabra sanadora, pero muchas veces en nuestras familias, y a veces no lo hacen malintencionado, cuando a veces te dicen, oye, ya deja ese negocio, ¿no? Te estás malhumorando, te está empobreciendo. No lo hacen tampoco por ser malas personas, sino porque te quieren ver bien, pero quizá no sea como el método. Yo también tuve emprendimientos que se fueron, que murieron. Yo tuve una boutique de cortes de carne. Okay. Y vino la pandemia, se acabó, me endeudé. Y justo lo puedo comparar mucho con un divorcio. Porque había días que yo tenía un socio, había días que hablábamos y decir, esto va muy mal. Y había días de, no importa, esto lo vamos a pasar. Y había días de, ya déjalo, ya ciérralo. Y a veces pasa así con un matrimonio. De no, yo lo amo, vamos a seguir adelante con este matrimonio. Y hay veces de, ¿sabes qué? Ya, vámonos ahorita a firmar el divorcio. Y ese estar en medio de no tomar la decisión de soltar o seguir aferrándote es muy difícil y muy doloroso. Y también lo sufrimos los emprendedores de esta manera. Entonces tenemos que tener mucha sobriedad también, pero la sobriedad te da por lo menos la paz, buscar un momentito de paz. Yo sé que en esos momentos es muy difícil buscar la paz, pero la paz es hacer silencio y decir, ¿qué es lo que viene? Contactar así contigo y decir qué es lo que viene y qué es lo que tengo que hacer. Porque si bien es una pieza fundamental en la tanatología la esperanza, pero es un gran error tener falsas esperanzas, ¿no? Decirle a alguien que está pronto a morirse, no es cierto, no te vas a morir. Es cruel, cruelísimo. Mejor mira, si te vas a morir, pues vamos a prepararnos. Emprendedor, ok, ¿sabes qué? Tu idea de negocio no resultó, pero vamos a prepararnos. Y prepararse es que no vamos a acabar este hoyo así, hacia abajo y decir, yo ya no puedo más y no, vamos a prepararnos y vamos a preguntarnos por qué y para qué y podemos hacer otras cosas. A mí me criticaban mucho por ser contador y filósofo y decían, oye, pero ¿cómo? Son cosas totalmente diferentes. Yo decía, bueno, pues no soy una plancha, que solo plancha. No somos un objeto. El ser humano es multidisciplinario y tiene la capacidad de crear. Entonces, cuando tenemos esos no y el no rotundo de que nuestro emprendimiento no es funcional en estos momentos, y también tener muy, muy en cuenta que no tenemos el control de todo. También hay otras circunstancias ajenas a nosotros, como la pandemia, y en donde, bueno, pues nos llegamos a esta situación y tenemos que aprender a solventarlo y ser creativos. Y a reinventarnos, ¿no? Claro. O sea, la pandemia ha marcado o marcó mucho un antes, un después en muchos de los emprendedores. Muchos negocios desaparecieron después de la pandemia y muchos otros se reinventaron, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que eso es súper importante. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Te reinventaste en esta parte de la tonotología? ¿Cómo nos ayuda? Yo ya la tomaba a la par. A mí me costó también mucho trabajo dar el salto en la tanatología. Mi círculo era muy pequeñito, apenas quien me conocía, porque tenía mucho temor, o sea, de que llegara mucha gente y no tener la capacidad intelectual. Yo como que me sobreexijo mucho en la intelectualidad. Y obviamente como era tan pequeñito, pues no era un emprendimiento que me daba para mis necesidades, era más bien como un hobby. Y entonces me vi a la tarea de tener otros emprendimientos, además que sí soy así como muy hiperactiva, nada más estoy pensando a ver qué hago. Y pusimos eso y finalmente, bueno, cayó la pandemia y fue muy, muy malo. Fue muy malo entre comillas porque también te enseña. Aprendiste. Te enseña y te enseña también a aceptarlo. Y cuando nosotros estamos frente a un duelo de lo que sea, hay que tener humildad también. Porque si no tenemos humildad, nosotros nos vamos a autogestionar más dolor del que de por sí ya es, ¿no? Y también dices, bueno, pues ya un negocio no me resultó, un negocio tuve que cerrar, adquirí algunas deudas, pero estoy viva.
no me morí. Y es una cosa menos a la cual hay que temerle. Yo es el consejo que les daría, que no se acabó ahí. La creatividad y el ser humano pues tiene los límites que nosotros nos podemos proponer y podemos buscar y podemos hacernos. También es muy importante, si bien el duelo es un proceso natural, no es una enfermedad, y hay personas que tienen la capacidad de afrontarlo solo, hay personas que no lo tenemos y que no estamos solos. Entonces podemos acudir a grupos de redes de networking. En mi caso, pues yo estoy dentro de un networking que se llama Trayecto y que ha sido fundamental, por ejemplo, para este tema de la tanatología, porque se ha expandido mi radio de servicio y te ayuda a quitarte de muchos miedos y te ayuda a que las necesidades del día a día que tienes que cubrir en tu agenda, no borres tu objetivo, tu sueño, no lo borres en tu agenda. Es súper importante, esto es uno de los objetivos que nosotros tenemos aquí, ¿no? O sea, el que los emprendedores no se sientan solos, o sea, porque es un camino solitario, la verdad, o sea, vas tú solo con tu objetivo, con tu emprendimiento. Entonces, a veces piensas, no sabes si estás bien, si no, si vas bien, si te redireccionas, o sea, y el hecho de que tú o nosotros platiquemos estas experiencias de vida, pues yo creo que queremos que no se sienta sola la gente, ¿no? Y que sea un poquito más viable y más, pues fácil el camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta parte de tu emprendimiento, ¿tú qué le recomendarías a a una persona que está como construyendo apenas su sueño? Que se atreva. Que se atreva. Yo perdí tiempo en esto de la tanatología por no atreverme. Por no salir, ay, no, qué miedo que sepan que yo existo y que empiecen a pedir mis servicios y no sea suficiente. Que se atrevan y que sean cariñosos consigo mismo. Yo he de confesarte que este es un reto, estar frente a una cámara. Yo no soy muy sociable en sí, de hecho ese ha sido mi principal problema en el emprendimiento, porque pues, si nadie te conoce, pues la gente no va a ir a tocar a tu casa, tú tienes que salir y socializar. Y obviamente pues porque soy tímida, entonces ahorita la cámara, bueno, pues es un gran reto, pero también eso es importante, empezar a aprender a tener habilidades y empezar a controlar el miedo. Y es eso, atreverse es controlar el miedo. Y el éxito, ahorita tengo un proyecto, se los adelanto, estoy pensando en hacer un taller para Navidad, para las personas que transitan el duelo en Navidad, porque es muy fuerte. No sé cuánta concurrencia va a haber, pero yo ya tengo el éxito de crearlo y tener el valor de sacarlo. Y yo hoy, no sé ahorita cómo salga este podcast, pero el éxito es tener el valor de pararme aquí frente a ustedes y darles el mejor mensaje de corazón. Ese es mi éxito. Entonces tendremos también que resignificar nuestros éxitos y no ser tiranos con nosotros mismos. Porque ser tirano es ponernos proyecciones que no son posibles, no son viables, todo tiene su proceso. Es como si alguien viniera y me dijera, oye, perdí a mi papá en un accidente, fue horrible, pero agradece. No, yo no puedo brincar al agradecimiento, eso es cruel, eso es generarle violencia. Entonces nosotros también, nosotros no tenemos que brincarnos procesos. Si nuestro emprendimiento está en ponerte en una banqueta, no te exijas que tu negocio va a estar no sé, en el Zócalo, en un lugar ya muy transitado, ¿no? No te exijas que en un año vas a estar como gran empresario en Monterrey. Pues quizá en esa banquetita, quizá después te vas a desplazar a una avenida. Y después ya vas a tener un localito. Y entre esos errores, si no, vas a ir avanzando poco a poco. Entonces es ser muy paciente también. La paciencia es fundamental. Y la terquedad. ¿Tú crees que el emprendimiento es para todos? ¿O que todos lo podemos desarrollar? O sea, ¿cómo tú ves el emprendimiento? Porque yo he visto que tu trayecto ha sido
como tú dices, he puesto una cosa, otra cosa. Sí es para todos, pero no en solitario. Ok. No, creo que sí, porque todos tenemos ciertas habilidades y cada quien tiene habilidades diferentes. Y si tú las juntas y te ves reflejado en alguien que admiras, te puede trazar ese camino. En cambio, si tú lo haces solo, tú te vas inventando tus caminos que a veces no son transitables. Pues está el dicho, ¿no? Que dos cabezas piensan más que una. Entonces, imagínate cuántos ojitos, cuántos corazones, cuántas ideas que pueden aportarte. Por eso es importantísimo estas redes de emprendimiento. Yo sí creo que es para todos porque no creo que haya un ser humano que se le niegue la creatividad, que se le niegue el sueño, que se le niegue la ilusión de hacer algo y ponerle propósito a su vida. Solo que lo que quieran desarrollarlo, ¿no? Claro. O sea, yo creo que las capacidades efectivamente todos las tenemos, ¿no? Pero no todos las desarrollamos de la misma manera, ¿no? Y no todos tenemos, por ejemplo, la misma, como tú decías, o sea, la misma felicidad en ese momento, ¿no? O sea, yo veo gente que sí está trabajando en su emprendimiento y que está súper feliz y como tú dices, brilla. Y hay gente que le encanta hacer presentaciones, estar capacitando a gente, o sea, todos tenemos las habilidades y las desarrollamos de diferente forma. Lo importante es que identificamos nuestro brillo, que ahorita es algo que me has dejado muy, muy padre. Identifiquemos nuestro brillo y hagámoslo potencial, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la parte de nuestro objetivo. Ahora, por ejemplo, tú, por ejemplo, ¿cómo ves a Olin Manzan? O sea, en un tiempo, ¿cuál es el objetivo que trae ahorita tu emprendimiento? Pues obviamente está en crecimiento, no es ahorita el gran imperio, les mentiría. Estoy apenas abriendo mi radio, ya empiezo a tener llamadas de, ¿quién te recomendó? No ubico de quién es la recomendación y eso me hace muy feliz. Obviamente no todas las llamadas que recibo eh, llegan a consulta y también, bueno, habría que analizar también que mi giro no es como una venta como generalmente la entendemos, ¿no? Yo no puedo estar, se murió tu papá, por favor, ven a terapia, no. O sea, la persona tiene que ir por convicción, ¿por qué? Porque nosotros manejamos un objetivo y si la persona que va a llegar ahí no tiene un objetivo, no es resolutiva nuestra terapia. Entonces, pues mi venta es como un poco más pasiva, pero ha crecido, a mí me ha sorprendido, entonces me imagino que yo en 2 años voy a tener bastantes clientes y ya tengo en mente también muchos talleres muy interesantes para las personas que si bien no tienen tampoco la cuestión económica de pagar semanalmente o quincenalmente una terapia, pues se pueden llevar muchísimo de esos talleres porque no es venir a hablar y filosofar de la muerte, como lo digo, lo que quiero es sacar la filosofía de la academia y son talleres totalmente prácticos en donde hay cajitas de herramientas en donde tú vas a poder utilizar la herramienta que más te venga porque obviamente cada duelo es único y a algunos le vendrá bien el martillo, otros el destornillador y bueno, el fin último de esto es que sí yo ya tenga capacidad también fuerte altruista. En Olin Mosaic ya empezamos también con esto. La primera cita va a donación. El costo de la primera cita va a donación a una fundación que se llama El Avión de los Sueños, que es el apoyo a los niños con cáncer en etapa terminal. ¿Y cómo llegaste ahí a esa fundación? Qué te ha aportado la fundación? Sí la había escuchado, obviamente tú me habías platicado, y yo creo que es un tema como que te toca fibras muy importantes, pero ¿cómo tú lo has tomado? ¿Cómo ha empatado con Oli? Pues obviamente Olino es un espacio tanatológico también comprometido con la sociedad y creo que este podcast, el emprendimiento es un sueño y creo que el propósito de cada persona es el sueño que lleva dentro. Entonces el avión de los sueños, pues son niños que tienen un sueño y que infelizmente pues tienen días cortos de vida y que es imprescindible que los niños puedan ver sus sueños.
así como los emprendedores tenemos que ver nuestros sueños. Entonces, creo que es el resumen de la vida, ¿no? Cuando atiendes a una persona en etapa terminal y no hizo cuál fue su brillo, y, oye, es que yo siempre, no sé, mi familia me decía que me tenía que comportar de tal manera y nunca fui como de verdad fui, es el verdadero dolor. No es el dolor corporal, es el dolor que no fuiste lo que de verdad eres y que no hiciste lo que de verdad soñaste, o por lo menos tuviste esa libertad de intentarlo. Entonces, creo que ayudar, y como primer paso antes de tomar terapia y tomar tu contexto, ayudar a otra persona, es también que las personas que acuden a nosotros se den cuenta que no están solos en el dolor, que hay otros dolores también en el mundo, y que cuando a veces también quitas la única visión que tienes de que esto me pasó a mí y yo me siento solo porque a nadie le duele como a mí, y ves que también hay personas y tienes la capacidad, aún así con tu dolor tienes la capacidad de ayudar, es magnífico y también es muy sanador. Es como, le escuché a un amigo, mi amiga de la facultad, su papá era poeta y a veces tenía reuniones bien interesantes con muchos poetas, y decía, bueno, es como el árbol de durazno seco que se atreve a dar una flor. Así yo me Yo sí, eso sí lo había escuchado. Por ejemplo, ahorita en la parte de trayecto que mencionas, ¿cómo ha impactado? ¿Cómo te ha impactado a ti en tu emprendimiento? Me impactó muchísimo en humanizarme, en que posiblemente entras tú al Instagram de muchos emprendedores y todo lo ves perfecto, los ves guapísimos, los ves con mucho dinero, triunfando, ¿no? Triunfando, o sea, todo es perfecto. Y cuando formas parte de un grupo así, primero eres parte de una familia, porque Trayecto para mí ha significado eso, no es un grupo, es una familia en donde son seres humanos que tienen vidas, y que el Instagram es como un bordado así impecable, pero que si lo volteas, allí están todos los nudos, y en verdad la vida de cada uno es así, ¿no? Estratégicamente, obviamente, tenemos que mostrar, digo, a veces también la primer cita con el galán, pues tenemos que mostrar lo mejorcito, pero cada vida tiene sus reveses, de todos, así veas al más imponente empresario, su vida tiene sus reveses y tiene sus historias y tiene sus dolores y tiene sus equivocaciones. Entonces, a mí me encantó la idea de darme cuenta que el emprendimiento se trata de seres humanos que se equivocan, de seres humanos que tienen limitantes y que también tenemos que delegar en esas limitantes. O sea, dices, bueno, sí, como ser humano, mis capacidades son infinitas, pero por eso yo digo, es en acompañamiento. Porque si de verdad no está en mi naturaleza, no sé, tener una postura de perfil de jefe, pues voy a tener que delegar porque necesito ese perfil que me ayude. No está en mi naturaleza cobrar, bueno, necesito entonces hacerme de un cobrador. Que es muy difícil esa parte, ¿no? De cobrar, como comentábamos en nuestro episodio, así de, tú puedes, es más fácil para ti, dices, yo doy mis servicios, sí, luego me pagas, y no sé, igual y no te han pagado, ¿no? Y dices, esto me brilla, porque te ves la verdad, muy brillante en tu emprendimiento, tienes toda la capacidad, pero dices, pero también tengo que comer, ¿no? O sea, y el aferrarte a un sueño, pero que tenga que brillar, o sea, no sé cómo lo equilibramos, ¿no? Ahí esa parte de, ¿y ahora cómo les cobro? ¿Y ahora cómo recupero un servicio que yo ya di, ¿no? Porque al final de cuentas dicen, oye, no, pues no me diste ningún producto ni nada, pero invertiste tiempo, la preparación en la clase, bueno, en la terapia, y todo lo que dejaste de hacer por estar ahí acompañando a esa persona, ¿no? O sea, dices, sí quiero que sea algo de accesibilidad, pero pues también que me deje y que me ayude a alimentar. Obviamente, ¿no? Que permita seguir haciéndolo. Porque tienes una hija, ¿no? O sea, sí, tienes familia, tienes que mantener, tienes, como dices, cubrir renta, gustitos, ¿no? Que también es parte de nuestro equilibrio, ¿no? O sea, el darnos ese espacio de seres humanos y de no todo sea trabajo, de también, oye, vete a
a descansar un rato, que yo he visto muchos emprendedores que les cuesta mucho trabajo. No, es fundamental. Por eso está ahorita, es una de las enfermedades, ¿no? Contemporáneas de el burnout. Uh-huh. O sea, están súper estresados y pues yo les recomiendo que elijan ese día para que su cuerpo descanse, porque si no su cuerpo lo va a elegir por ustedes y no les va a agradar el día, ni el tiempo. ¿Y cómo lo va a elegir? ¿No? Y cómo lo va a elegir, exactamente. Entonces también eso es fundamental, que tomen conciencia que no solo es una mente creativa, que no solo es una necesidad de traer dinero, también es un cuerpo que también requiere de que sea visto, de que sea apapachado, de que también tenga placeres. Uh-huh. Es como, creo que la vida en sí y el emprendimiento es como andar en bicicleta, o sea, debes de constantemente estar como muy en equilibrio, muy en equilibrio. No puedes también entusiasmarte demasiado con tus proyecciones, porque te puede ladear muchísimo y te puede llevar a lugares que todavía no son reales. Y también no te puedes ir muy, muy acá porque del otro lado, del de, bueno, esta es la realidad, la situación en México es difícil, ahorita es el tema de los cambios todos políticos. Los cambios políticos, la inseguridad, pero tampoco te puedes apagar de este lado y decir, no, pues entonces ¿para qué? No, pues sabes que ya lo pensé, la verdad está difícil, México, voy a cerrar cortina. No, es como andar en bici. Y precisamente estos grupos de emprendimiento lo que hacen es ser el papá o la mamá que está atrás agarrando la bici y de repente te va a soltar. Y el tanatólogo es lo mismo, también. Uh-huh. El tanatólogo es lo mismo. Primero es así, agárrate. Oye, no, pero es que no, murió mi ser querido, ya no le encuentro propósito a mi vida. No importa, aquí vamos agarrándote. Y de repente el tanatólogo también te va a soltar. Y creo que en el emprendimiento es importante, si bien no es posible que entren a un grupo como tal, sí se alleguen de amigos que puedan intercambiar. No todo es dinero, no todas las reuniones tienen que ser de dinero y de venta. A veces aprendes de una visión diferente, de un camino diferente, de un potencial sociocomercial o de una amistad increíble. Uh-huh. Oye, yo tuve este emprendimiento, la verdad tuve que cerrar cortina, pero ¿qué crees? Hoy tengo el mejor amigo del mundo. Entonces también hay que sí enfocarnos a nuestro propósito, pero no solo es lo que hay, no todo es dinero, no todo es estatus. Pueden haber otras cosas, a veces vamos buscando una moneda y nos vamos a encontrar un tesoro, no lo sabemos, pero para eso hay que atrevernos a buscarlo. ¿Y qué es lo bueno y lo malo que te ha pasado en tu emprendimiento? A ver, que platicamos un poquito de esa experiencia. Lo bueno es que me ha dado mucha seguridad ya, cada vez voy adquiriendo más seguridad. Yo soy una fanática también de hacer de comer, porque soy una fanática de comer, me encanta la comida. Y yo caí en cuenta que es una de las cosas que no me da miedo. O sea, yo veo una receta nueva de otro país y la hago. O sea, no digo, ¿y si no me va a salir? ¿Y si se me va a quemar? ¿Y si no? No, yo la hago y supongo que me sale y yo creo que gran parte es la seguridad. Algo así ahora estoy experimentando con mi emprendimiento, porque obviamente cada duelo es un reto, porque un duelo es único. Entonces es un reto nuevo, y cada vez voy perdiendo este síndrome del impostor, porque lo sufrí muchísimo, lo sufrí casi un año, y de no sentirte suficiente, de, híjole, pues igual soy como charlatana, o sea, uno se dice cosas horribles, sí. Uno se dice cosas horribles, y poco a poco, el atreviéndote, el estando consciente de tus capacidades y de tus limitaciones también, vas adquiriendo conocerte a ti mismo y decir, bueno, esto sí lo puedo hacer. Y sin miedo a decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no? Y si ya casi no pienso en eso, en el de, ¿y si no me sale? ¿Y si no me lo compran? ¿Y si no? O sea, ¿por qué? Porque yo me pongo como meta, mi éxito es atreverme a hacerlo, atreverme a planearlo, atreverme a ofrecerlo. Ese ya es un éxito. Por ahí se empiezan, hay que empezar desde el escalón primero. Uh-huh. Y lo peor es eso, creo que atravesar esta fase del síndrome del impostor fue como lo peor para mí.
Eso fue lo malo que te... Porque también aparte, otro lado de nosotros como emprendedores, pues es que tenemos que ser todólogos, ¿no? O sea, dentro de tu emprendimiento, ahorita eres vendedor, al ratito eres cobrador, y al ratito eres de publicidad, porque al principio pues no tienes todos los recursos, ¿no? Claro. Para hacerlo. Eres diseñador, eres contador, bueno, tú ya tienes esa ventaja que eres Sí, contadora y pagas tus impuestos, ¿no? Pero que tienes que apartar esa parte de impuestos también, ¿no? O sea, sí, porque no es lo mismo que reciban un sueldo completo a que tengas que apartar esa parte de los impuestos y que pues el fisco también no nos tiene como muchos estímulos, ¿no? no, Entonces, pues yo digo que también toda esa parte de todólogos de diferentes puestos que nosotros mismos nos ponemos, es algo complicado, ¿no? En la parte del emprendimiento. Sin embargo, yo te doy mucho la admiración porque no es fácil el decir, ya estoy trabajando como contadora, como administradora, como lo que sea, porque muchas veces nos imponen la carrera, ¿no? O sea, es como tú dices, los papás siempre somos muy prejuiciosos y decir, te vas a morir de hambre de eso, o no, o sea, algo que desea de verdad, ¿no? Y que tú tengas ese valor, hayas tenido ese valor de, después de cambiarte de contador, pasarte a filosofía, letras y luego pasar todo este proceso de ahora estar en la parte de tanatología. O sea, de verdad, a mí me impresiona muchísimo y me sale también una duda de, a ver, ¿cómo crees tú que ahorita te tendría, o estabas buscando tú ese reconocimiento de tus papás, o cómo le dirías a una persona que se siente como encrucijada en todo esto de salgo, hago lo que quiero, no lo hago, le sigo dando gusto a mis papás? O sea, ¿cómo? creo que intentar ser una persona que no eres, finalmente no le va a traer felicidad a tus padres. Vuelvo a repetir, nosotros estamos aquí en la vida también por primera vez y nuestros padres lo hacen de la mejor manera. Y quizá de la mejor intención, quizá deseen que tú seas doctor, ingeniero, cirujano, no sé, de todas estas carreras prestigiosas. Es cierto que la universidad no es para todos y no porque haya unos tontos y unos inteligentes, sino porque el sistema educativo tampoco es para todos. Hay una forma del sistema educativo que no es para todas las inteligencias. Y si finalmente tú vas a caer en una depresión o vas a ser un profesionista promedio sin sonrisa, no, finalmente eso no le va a traer ni satisfacción ni beneficio a, a tus padres, si es lo que más te importa en la vida darle eso, porque a veces sí lo tenemos como en la médula, ¿no? Pues lastimosamente mis padres ya no vieron esta parte mía de ser tanatólogo, y aunque mi papá esa mañana dijo quiero una carrera de verdad, yo sé que cuando mis creencias, ¿no? Cuando el cuerpo se desprende y queda solo el espíritu es sabio y ellos saben que yo soy feliz, que estoy aportando a la sociedad y que se sienten orgullosos de mí. Porque mi padre sí se fue como muy, él sí se fue como muy preocupado de que a mí no me veía cabezas ni pies. O sea, sí decía, bueno, no te has casado, bueno, estás con lo de la contabilidad, pero no veía como que iba a algún lugar. Y hoy tengo un lugar, siento que tengo un lugar en la sociedad, siento que además para mí es de las mejores profesiones porque es una profesión tan noble. Y creo que mis papás están orgullosos de mí. Y me hubiera encantado que vieran, lo que soy ahora, pero sé que lo ven en alguna parte y para eso oro. Y de ahí se retoma esa parte, ¿no? El por qué y para qué. Darle también un resignificado cuando pierdes a un ser querido. Hay un ejercicio muy bonito que es, me pasó esto muy duro, pero, esa palabra pero en la tanatología es maravillosa. Entonces yo podría decir, desgraciadamente, perdí a mis papás, pero encontré mi propósito en la vida. Uh-huh.
Ay, muchísimas gracias, Xochitl, por compartirnos eso. La verdad es que todo tiene un porqué y un para qué. Creo que todos nos dejaste esas preguntas. Y ahora, cerrando esta parte de todos tus sentimientos y de todo lo que nos has compartido, ¿qué les dejarías a las personas emprendedoras, en general a todos? ¿Qué mensaje les dejarías para que se nutrieran un poquito más en su emprendimiento? Para que nos despidamos. Que no le teman a equivocarse, todos se equivocan. Cuando, híjole, no cobré bien, me equivoqué en recibir tal mercancía y di que sí acepté completo y ahorita me acabo de dar cuenta que no es completo. El mundo con tu error o sin tu error es el mismo. O sea, hay que bajarnos un poquito. Sí, las cosas importantes sí tienen que ser importantes para nosotros, pero tampoco es que, vaya, o sea, no tenemos que cargar con errores y con este perfeccionismo. Tenemos que hablarnos con mucho cariño. Y así como tú le hablarías a un amigo que te está contando acerca del emprendimiento y que no le está funcionando, ¿qué es lo que le dirías a tu amigo? Pues eso díselo tú. Dísetelo a ti mismo. Y lo primordial, que se atreva. Se lo dice la persona más antisociable. y, y que siempre, siempre, por muy pobres intelectualmente, económicamente, que nosotros nos percibamos, siempre vamos a tener que dar algo en este mundo. Yo les acabo de decir, yo aún todavía no salgo de deudas, mi situación económica es difícil y hoy puedo decirles que con menos he hecho más. Entonces no esperen el momento indicado de tener mucho dinero, de tener paz, de tener resueltos los problemas familiares. No esperen el momento indicado, porque el momento indicado es el momento de ahora, el momento de atreverse y el momento de ser compasivos. En el momento indicado de atreverse. Pues muchísimas gracias, muchas gracias, Xochitl, por estar con nosotros, por compartirnos un poquito de ti y pues bien, muchas gracias, mamá.